Buenas noches, mi nombre es Sandra, soy de noveno semestre y el día de hoy con el doctor Hop vamos a hablar sobre la interpretación de gases arteriovenosos. Bueno, entonces como ya me presenté, sigue doc, por favor. Mucho gusto, mi nombre es Job González, yo soy médico egresado de la Universidad de Nariño y con mi compañera, pues en este caso vamos a hacerles la presentación acerca de la interpretación de gases arteriovenosos. Me dan 2 segunditos mientras puedo colocar la presentación y mi compañera empieza. Cosas de la vida, no sé qué está pasando. Listo, doc. Listo. Entonces, como se mencionó, vamos a hablar sobre la interpretación de gases arteriovenosos. Siguiente, porfis. Utilizamos esta guía de la Sociedad de Neumológica, es una guía práctica bastante compleja, completa y que nos da como una información bastante amplia sobre el tema. Siguiente. Entonces, para empezar a hablar sobre la correcta interpretación de gases arteriales y venosos, tenemos que conocer las bases fisiológicas de estas. Entonces, vamos a continuar. Bueno, como introducción es importante tener en cuenta que los gases arteriovenosos son una herramienta fundamental en el campo clínico, la cual es principalmente utilizada para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes que se encuentran en estado crítico o que presentan alguna alteración, mediante el cual vamos a determinar el estado ácido-base en el que se encuentra nuestro paciente, la oxigenación y la ventilación del organismo. Y así vamos a conocer el estado de equilibrio que hay entre los diferentes sistemas, los cuales principalmente nos permite evaluar el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular y metabólico. Es importante tener en cuenta que mediante la gasometría vamos a medir diferentes variables como son el pH, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de dióxido de carbono, el bicarbonato y la saturación de oxígeno, los cuales nos van a dar una orientación acerca de la presencia o no de algún trastorno, ya sea metabólico o respiratorio, y asimismo poder evaluar la eficacia de la ventilación y perfusión de nuestro paciente. Siguiente, doc. Entonces, el equilibrio ácido-base es importante tener en cuenta que se inicia desde los quimiorreceptores centrales, principalmente los cuales están ubicados en el tronco encefálico. Estos nos van a ayudar a detectar los cambios del pH en el líquido cefalorraquídeo, los cuales generan por aumento del CO2 difundido desde la sangre al líquido cefalorraquídeo, se van a lograr censar. Luego están los quimiorreceptores periféricos, los cuales se ubican en los cuerpos carotídeos y aórticos y que detectan de manera directa el pH y la presión de dióxido de carbono en la sangre arterial, los cuales, según la alteración que presente o perciban estos quimiorreceptores, nos van a enviar unas señales al sistema, al centro respiratorio para generar una compensación a este déficit o exceso de CO2 y así lograr restaurar como manejo primario el equilibrio ácido-base. Siguiente. Bueno, entonces en esta diapositiva vamos a hablar sobre los mecanismos compensatorios que tenemos. Principalmente está a nivel pulmonar y a nivel renal. A nivel pulmonar, según la concentración que perciban los quimiorreceptores de presión de dióxido de carbono, pueden estar elevados, los cuales van a generar un aumento del pH. Y como compensación primaria al aumento de pH, se va a generar un aumento de la frecuencia respiratoria o una taquipnea,
Pero si por el contrario este pH se encuentra, esta PCO se encuentra disminuida, entonces lo mismo va a pasar con la frecuencia respiratoria. A nivel renal es importante tener en cuenta que si el PCO2 está aumentado, se van a estimular los túbulos contorneados proximales renales para así estimular la secreción de más hidrogeniones y reabsorber más bicarbonato para así generar em, bueno, como medio de compensación. Entonces, cuando hay alcalosis, hay una inhibición de la secreción de hidrogeniones y así un aumento de la filtración de bicarbonato para poder disminuir la concentración de ácido y ser eliminado por la orina. Es importante tener en cuenta que la relación que hay entre el bicarbonato es directamente proporcional a la concentración de los hidrogeniones. Es decir, que si el bicarbonato está, los hidrogeniones están aumentados, el bicarbonato también, lo cual va a generar un aumento del pH o llamar una alcalosis. Mientras que el CO2 está inversamente proporcional con los con los hidrogeniones, lo cual si el CO2 está aumentado, el pH va a estar disminuido. Siguiente, porfa. Entonces, en el artículo LAB de 3 modelos, principalmente el modelo de la teoría base-exceso, el modelo de la teoría de Stewart, que son principalmente los que más se han utilizado en la actualidad. Entonces, en la teoría base-exceso, se utiliza o este modelo es utilizado para evaluar el comportamiento metabólico que tiene el organismo del paciente mediante el cálculo de la cantidad del ácido fuerte que se necesita para que la muestra de 1 litro de sangre logre alcanzar un pH de 7.4, una PCO2 de 40 milímetros de mercurio a una temperatura de 37 grados, que es la que se considera temperatura normal en el ser humano. Dicho esto, es importante tener en cuenta que si la base exceso es negativa o es por un déficit de esta base o buffer, y esta está relacionada con una acidosis metabólica. Pero si la base exceso es positiva, hay un aumento de este buffer y se relacionará con una alcalosis metabólica. Estos rangos de normalidad de la base exceso están más o menos entre -2 a +2, pero esto también es dependiendo como de el médico que quiera dar el valor, porque hay algunos médicos que son un poco más flexibles y lo manejan hasta más o menos 4. Siguiente. Entonces, en esta imagen hay como una breve comparación entre el modelo de Stewart y la de Henderson-Hasselbalch, que es la que se utiliza más comúnmente. Entonces, es importante tener en cuenta que en el modelo de Stewart es un enfoque más físico-químico en el cual no solo se tiene el bicarbonato y los hidrogeniones como valores o variables para esta referencia, sino que este modelo indica que el bicarbonato y los hidrogeniones son totalmente no son totalmente independientes y que estos más bien dependen de otras variables que realmente sí influyen en los cambios del pH, como lo son el dióxido de carbono, la acid o la diferencia de iones fuertes, como son el sodio y el cloro, y la concentración total de ácidos débiles, como son la albúmina y el fósforo. Y así poder lograr determinar el grado de disociación que se presenta de estos de estos iones en el plasma sanguíneo. Este modelo actualmente no se utiliza ya que requiere de múltiples variables adicionales, como los mencioné, la presencia de tener un valor de fósforo, de cloro, de albúmina, de sodio, para poder dar un valor a esta resultado y poder generar el diagnóstico adecuado. Pero entonces, digamos que para un manejo clínico en urgencias es muy difícil porque las fórmulas para poder hallar estos valores son muy complejas y requieren muchas variables.
Y luego está nuestro modelo de Henderson-Hasselbalch, en el cual habla sobre el pH, que es la relación. Entonces, en la diapositiva, dos diapositivas anteriores, se veía que el pH es la relación entre el comportamiento del renal y el comportamiento respiratorio. Y esto, entonces, la parte de arriba de la ecuación es el bicarbonato, la cual se relaciona con la función renal. El PCO2 está relacionada con la función pulmonar y el 0,03 es una variable independiente. Siguiente. Entonces, es importante tener en cuenta los valores de normalidad, principalmente el pH, la PaCO2 y el bicarbonato. Y esto también es importante tener en cuenta el lugar en donde estemos y la altitud, ya que no es lo mismo tener un pH de 7,4 en Bogotá como el pH que se tiene sobre el nivel del mar, ya que por temas de altitud y de concentración de la presión de oxígeno es que hay estas variaciones. Entonces, digamos que para el contexto, más adelante es importante mejor tener en cuenta los valores de normalidad para Bogotá. Siguiente. Entonces, en esta imagen intenté como reflejar más o menos cómo es los valores de pH. Entonces, la acidosis va en un pH por debajo de 7,4, el 7,3 y la alcalosis por encima de 7,4. Esta es una escala de pH por colorimetría que nos ayuda también a orientarnos un poco. Entonces, como lo mencioné, entonces en las alteraciones está principalmente la acidosis y las alcalosis, que más adelante les va a explicar cuál es la causa. Entonces, la acidosis es dado por el aumento de la concentración de ácido y por pérdida del bicarbonato. ¿Esto qué quiere decir? Que el, el pH se encuentra disminuido, pero el dióxido de carbono está aumentado. Como lo mencioné anteriormente, los mecanismos compensatorios de estas diferentes alteraciones son la parte del riñón, el pulmón y los vasos sanguíneos, porque mediante los vasos sanguíneos vamos a lograr como barrer ese dióxido de carbono y poderlo expulsar, ya sea por la orina o por la frecuencia respiratoria. Siguiente. Entonces, a grandes rasgos, los trastornos ácido-base primarios que se conocen, está la acidosis metabólica, que es dado por una disminución del bicarbonato y por ende su forma de compensación es disminuir la presión de dióxido de carbono. La alcalosis metabólica es dada por un aumento del bicarbonato y también un aumento de la PCO2. La acidosis respiratoria por aumento de PCO2 y aumento del bicarbonato, que es la respuesta compensatoria, y la alcalosis respiratoria es una disminución de la PCO2 que se compensa con una disminución del bicarbonato. Siguiente. Bueno, ahora ya después de haber tocado el tema de la fisiología, que mi compañera muy amablemente nos explicó, vamos a hablar acerca de los pasos para interpretar los gases arteriales. También necesitamos algo de teoría antes de ir a la práctica, entonces les pido el favor que estemos atentos y ya después con un ejercicio práctico vamos a poder, en este caso, hacer la interpretación de los gases. Entonces, el primer paso es conocer los valores normales, como lo dijo mi compañera, dependiendo de la presión atmosférica de oxígeno y de la altura donde se encuentra nuestro paciente, pues vamos a tener algunas variaciones de estos valores. En el artículo en cuestión nos mencionaban algunos parámetros como lo son la PCO2, el bicarbonato y la presión arterial de oxígeno, con algunos valores de media para la ciudad de Bogotá y para algunas edades. Para eso está el cuadrito. De todas maneras, yo hice un resumen en la parte de la derecha, donde tenemos algunos valores de referencia, siendo este el pH entre 7,35 y 7,45, la presión arterial de oxígeno mayor a 60, la saturación de oxígeno mayor a 90, la presión arterial de dióxido de carbono entre 35 y 45, el bicarbonato en 22 más o menos 4. Eso quiere decir que
Podemos tener valores normales entre 18 y 26. El artículo menciona entre 18 y 28, pero pues depende de dónde tomemos la referencia. Y por último, una base exceso que está entre -2 y +2. Es importante que tengamos en cuenta estos parámetros porque van a ser indispensables al momento de la interpretación de los gases. Después de eso tenemos el segundo paso, que es identificar los cambios del pH. Entonces, como lo mencionó mi compañera, dependiendo del pH podemos hablar de acidosis y de alcalosis. Vamos a tomar como punto de referencia 7.4, siendo que cuando es menor a este valor nos encontramos al frente de una acidosis y cuando es mayor al frente de este valor tenemos una alcalosis. No obstante, cuando tenemos valores que exceden los valores normales de pH, vamos a usar un sufijo que se llama emia. Muchos de nuestros profesores, doctores y profesionales suelen usar este sufijo. No es necesariamente una norma, pero es como para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando hay valores de pH menores a 7.35, tenemos acidemia, y cuando hay valores mayores a 7.45, tenemos alcalemia. Bueno, el tercer paso entonces es identificar el trastorno primario. En el lado izquierdo tenemos un cuadro que ya mi compañero lo mencionó. En este caso es muy importante tener en cuenta dos valores o dos parámetros de la gasometría arterial, que es el bicarbonato, que nos va a dar indicios de trastornos metabólicos, y el dióxido de carbono, que nos va a dar indicios de trastornos respiratorios. Entonces, cuando hay alteraciones del bicarbonato, en este caso en disminución, tenemos acidosis metabólica. Cuando está en aumento, tenemos alcalosis metabólica. Y por el contrario, para la parte respiratoria, tenemos que cuando hay un aumento de la PCO2, hay una acidosis respiratoria, y cuando hay una disminución de la PCO2, hay una alcalosis respiratoria. Como cuarto paso, vamos a identificar el trastorno secundario. ¿A qué nos referimos con trastorno secundario? En este caso son los cambios recíprocos que hace el cuerpo para compensar el trastorno primario. En este cuadrito de acá tenemos las fórmulas para calcular la compensación esperada por parte del cuerpo en cada uno de los escenarios, como lo son las acidosis y las alcalosis. Eh, lo vamos a dejar como para que tengan en cuenta que las ecuaciones existen y que se pueden usar para la interpretación, pero para un enfoque práctico, pues vamos a seguir los pasos que les estoy mencionando. En el quinto paso vamos a calcular la brecha aniónica. Es importante que tengan en cuenta que esto solo se calcula cuando hay acidosis metabólica. Sus valores normales son entre 12 más o menos 2. Y también hay que tener en cuenta que una alteración en la albúmina sérica puede causar una alteración precisamente de este valor. En este caso, por cada gramo de albúmina que se pierde, hay un aumento en la brecha aniónica de 2.5. En la tabla de abajo entonces tenemos eh, cómo hacemos para calcular el anión gap, que pues es básicamente un cálculo entre los aniones y los cationes, y el anión gap corregido, que es teniendo en cuenta la albúmina sérica. Entonces, ¿para qué nos sirve la brecha aniónica o el anión gap? En este caso nos sirve para identificar las causas de la acidosis metabólica, ya que podemos contar con dos escenarios. El primero es una acidosis metabólica con brecha aniónica normal, y este se divide en dos, en pérdidas gastrointestinales y renales. Por lo general, las gastrointestinales están asociadas a diarrea, fístulas entéricas o válvulas intestinales. Y en la parte renal, tenemos que tener en cuenta la acidosis tubular, inhibidores de la anhidrasa carbónica y estados hipocápnicos. Cuando hablamos de una acidosis metabólica con anión gap elevado, tenemos también dos escenarios. El primero, de carácter endógeno, que puede deberse a una acidosis láctica, acetoacidosis diabética, ayuno y estados de uremia. Y de carácter exógeno, la mayoría de las veces es por intoxicación, ya sea por salicilatos, metanol, etilenglicol y cetoacidosis alcohólica. Entonces, como sexto paso, vamos a identificar los trastornos de la oxigenación. En el artículo nos mencionaban 5 pasos para la interpretación correcta del estado ácido-base, pero también es importante recalcar que gracias a la gasometría arterial nosotros podemos identificar trastornos en la oxigenación. Entonces, es importante también tener en cuenta que la asociación entre oxígeno y hemoglobina depende de muchos factores, como lo son el pH, la concentración de dióxido de carbono, la 2,3-difosfoglicerato y la temperatura. Como un ejemplo, en los ambientes de pH ácido hay una disminución de afinidad, y esto nos recuerda a las clases de fisiología donde veíamos la curva de disociación de la hemoglobina. En este caso, la curva se inclina hacia la derecha. Y por el contrario, en el pH alcalino
hay un aumento de la afinidad por el oxígeno y en este caso la curva se inclinaría hacia la izquierda. Entonces tenemos cuatro mecanismos fisiopatológicos que están relacionados directamente con los trastornos de la oxigenación. Entonces el primero tenemos alteración de la relación ventilación-perfusión, como en pacientes que tienen trastornos pulmonares crónicos como el EPOC. El segundo, el cortocircuito de derecha a izquierda en trastornos congénitos del corazón. El tercero, la hipoventilación alveolar, que se puede dar en algunos trastornos genéticos como la fibrosis pulmonar. Y el cuarto, la disminución de la disfunción alveolar. Eh, También cabe aclarar que hay una disminución de la presión parcial inspirada de oxígeno en algunos casos muy puntuales, como lo son en la altura, como cuando tenemos pacientes que viven a nivel del mar y pues viajan a lugares con más altitud, como en el caso de Bogotá. Entonces, hablamos de hipoxemia cuando hay una disminución de oxígeno circulante en sangre. Y para valorarla, podemos valorarla con los niveles de PCO2. En este caso tenemos dos escenarios, cuando hay una PCO2 elevada y cuando hay una PCO2 normal. Cuando hay una PCO2 elevada, la mayoría de las veces es por hipoventilación alveolar y en la siguiente diapositiva les voy a explicar algo que se llama la diferencia alveolo arterial en sangre. En este caso, cuando está elevada, podemos decir que esta hipoxemia es secundaria a una alteración de la ventilación o la perfusión, un shunt o las alteraciones en la difusión de la hemoglobina. Por el contrario, cuando la diferencia alveolo arterial es normal, podemos hablar de una hipoventilación alveolar como único mecanismo fisiopatológico. Ahora, yéndonos al escenario de una PCO2 normal, evaluamos precisamente la diferencia alveolo arterial. Cuando es normal, hablamos que puede haber una disminución de la presión inspirada de oxígeno y cuando hay una diferencia alveolo arterial elevada, evaluamos su respuesta con respecto a una FIO2 del 100%. Cuando esta hipoxemia corrige, hablamos de una alteración en la ventilación y la perfusión o una alteración en la difusión y cuando esta no corrige, podemos hablar de un shunt. Entonces, ahora, retomando con respecto a la diapositiva anterior, tenemos la relación alveolo capilar de oxígeno, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Es útil para clasificar los síndromes de diestrés respiratorio agudo según la definición de Berlín y es importante que no hay estudios que validen su uso en pacientes que no estén ventilados. De todas maneras, en la práctica clínica es muy útil para poder evaluar en este caso las disfunciones en la oxigenación del paciente. Tenemos entonces que los valores normales están mayores a 300. Hablamos de un síndrome de estrés respiratorio leve, cuando los valores están entre 201 y 300, moderado entre 101 y 200 y grave menores a 100. Yo quise traer a colación este término que vulgarmente se le dice SAFI, pero es una relación entre la saturación y la fracción inspirada de oxígeno. En algunos lugares no hay gasometría arterial y esto pasó bastante en pandemia. Así que este término fue bastante relevante en su momento, ya que nos daba un indicador para poder saber a ciencia cierta qué tan grave estaba nuestro paciente. Entonces, en este caso, podemos asemejar los valores de la SAFI con respecto a los valores de la relación alveolo capilar de oxígeno. Estos valores son normales cuando son mayores a 460. Tenemos un síndrome de estrés respiratorio agudo leve cuando estos valores están entre 310 y 460, moderado entre 160 y 310 y grave menores a 160. Ahora, en el artículo también nos mencionaban acerca de qué diferencia había entre los gases arteriales y venosos. Y la conclusión fue que no había una diferencia significativa en el estado ácido base de los pacientes cuando el paciente no estaba críticamente enfermo. Entonces, en la tabla que ponemos acá en las diapositivas, tenemos en cuenta que hay unas pequeñas variaciones, pero que no son tan significativas. Otra cosa es con respecto a la parte de la oxigenación, teniendo en cuenta que para la presión de oxígeno venosa, los valores normales están entre 30 y 50 y que por lo general debe ser más baja que la presión arterial de oxígeno. Y con respecto a saturación, debe ser inferior a la saturación arterial de oxígeno y que por lo general es mayor al 60%. Y ahora, ¿de qué nos sirve saber la diferencia entre unos gases arteriales y unos gases venosos? Pues resulta que eh, en las unidades de cuidado crítico estos valores son importantes precisamente para poder evaluar o monitorizar a nuestros pacientes, ya que con estos valores podemos hacer ciertos cálculos como la extracción de oxígeno, la diferencia arteriovenosa, también se puede calcular el gasto cardíaco e inclusive la FIO2 requerida por el paciente
Eh, es importante que tengamos en cuenta estos cálculos, saber que existen, pero para la charla del día de hoy, pues la vamos a enfocar más hacia la interpretación de los gases arteriales. Entonces, en los gases arteriales también podemos evaluar el lactato en sangre y pues también poder hacer un diagnóstico de una acidosis láctica. El valor normal del lactato es inferior a 2 milimoles sobre litro y por encima de esto hablamos de una acidosis metabólica con acidosis láctica. Se presenta la mayoría de las veces en pacientes críticamente enfermos y existen dos tipos de acidosis láctica. La tipo A, que está relacionada con hipoxia tisular, y la tipo B, que está relacionada a un paciente que no presenta hipoxia tisular. En este caso, la hiperlactatemia en hipoxia es el resultado del metabolismo anaerobio que genera el cuerpo. Por eso en la tablita también podemos ver que el ejercicio vigoroso puede causar acidosis láctica por precisamente el metabolismo anaerobio. Entonces, para la acidosis láctica tipo A, tenemos algunos escenarios como lo son la sepsis, el choque séptico, el hipovolémico, el cardiogénico, traumas severos, isquemia mesentérica, paro cardíaco, isquemia arterial, hipoxemia severa, anemia severa y crisis epiléptica. Por otra parte, en la acidosis láctica tipo B, tenemos escenarios como lo son la cetoacidosis diabética, algunos tipos de cáncer, incluyendo los síndromes de lisis tumoral, el VIH, la falla hepática, que lo que causa es alteración en la depuración del lactato, por eso en algunos pacientes podemos tener un lactato elevado cuando pues presentan alguna patología hepática. En otros casos también el fibromuscitoma, la deficiencia de piruvato de deshidrogenasa, la miopatía mitocondrial, medicamentos como la metformina, en casos específicos como la insuficiencia renal crónica y antibióticos como el linezolid, intoxicación etílica e hiperventilación. Y ahora ya después de toda esta teoría, vamos a ir a la práctica. Me gustaría que en el momento en que pasemos los ejercicios, participáramos. Es importante que sepan que no es algo fácil interpretar gases, pero con la teoría y sabiéndolos interpretar con un algoritmo que en este caso es una serie de pasos para poder tener en cuenta ciertos factores, pues vamos a poder interpretarlos de manera adecuada. Antes de empezar, les hago una aclaración y es que las herramientas están para usarse. No obstante, pues la idea de la presentación es que ustedes sepan interpretar gases arteriales. Esta imagen de la derecha es una calculadora que se encuentra en Internet para interpretación de gases arteriales y nos pide valores que en este caso que son el pH, el CO2 y el bicarbonato. Si uno entra a la página, nos dice que no es totalmente fidedigna y que en casos de trastornos mixtos puede que nos dé o nos arroje una interpretación indeterminada. Entonces, a mano izquierda vamos a ver una tirilla de gases arteriales. Los que ya han estado en los hospitales la han podido de pronto visualizar. Los que no, pues posiblemente la van a visualizar en el transcurso de sus prácticas. Entonces, dijimos que eran 6 pasos para poder interpretar los gases arteriales. Primero era conocer los valores normales, que ya los mencionamos en la presentación. Segundo, vamos a identificar los cambios en el pH. Lo señalé en rojo y en este caso tenemos un pH en 7,35. Inferior a 7,4, entonces estamos enfrente de una acidosis, pero no es inferior a 7,35. Entonces no podemos usar el sufijo acidemia, ¿cierto? Segundo, identificar el trastorno primario. ¿Y esto cómo lo hacemos? Entonces vamos a evaluar los dos factores importantes para la interpretación que es la PCO2 y el bicarbonato. Si se dan cuenta, los coloqué en verde y en azul. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, el bicarbonato está disminuido y la PCO2 está disminuida. Y se van a preguntar cómo vamos a hacer para escoger cuál de los dos está relacionado directamente con la alteración que estamos evaluando. Entonces, la mayoría de las veces nosotros usamos el valor que esté más desviado. De todas maneras, hay algunos parámetros como la base exceso que nos permiten identificar un componente metabólico. Entonces, tenemos un bicarbonato disminuido y una PCO2 disminuida. El bicarbonato es el que tiene el valor más alejado de los valores normales, así que vamos a decir que estamos al frente de una acidosis metabólica con una compensación respiratoria. Que ahí viene el cuarto paso, que es el trastorno secundario. En este caso, el trastorno secundario es una alcalosis respiratoria. Como estamos al frente de una acidosis metabólica, vamos a hacer el cálculo del anion gap. En nuestra máquina de gases arteriales
Aparte de los valores que están señalados, también nos permite identificar algunos otros parámetros, como lo son el lactato, la glucosa, la hemoglobina, el hematocrito y los electrolitos. No es un valor 100% fidedigno, pero de todas maneras es un valor que podemos usar como primera aproximación. Y si se han dado cuenta en los escenarios de urgencias, cuando pedimos unos gases arteriales, es el laboratorio que tenemos más disponible y más rápido. Entonces, por eso lo usamos precisamente para enfocar clínicamente a nuestro paciente. Entonces, en este caso, el anion gap, con el cálculo de los electrolitos y el bicarbonato que están reportados, dice que es de 12, así que es un valor dentro de la normalidad. Y por último, vamos a hablar de los trastornos de la oxigenación. En este caso, vamos a mirar dos cositas muy puntuales. Vamos a mirar la saturación de oxígeno, que está por encima de 90, así que está normal. Y vamos a mirar la relación alveolo capilar o la PAFI, que conocemos también. En este caso mayor a 300, nos encontramos al frente de un escenario sin trastornos de la oxigenación. Entonces, con eso podemos concluir que esta tirilla de gases nos da una interpretación de una acidosis metabólica compensada con un anion gap normal sin trastornos de la oxigenación. ¿Listo? Sé que suena enredado, sé que es un poco difícil, pero la idea entonces es que todos aprendamos. No sé si alguien quiere participar. Tenemos algunos ejercicios prácticos para, en este caso, la exposición. ¿Quién se anima? Julián abandonó la llamada, se asustó. Necesito que participemos porque si no, pues yo de pronto nombro un voluntario. Sí, muchachos, miren que no van a dar la importancia ahorita, los que todavía no están en prácticas o están a prontas de estar en prácticas, pero leer gases es bastante importante. Y si no lo hacemos ahorita en la práctica, que podemos tener la oportunidad de equivocarnos, después no vamos a tener la oportunidad de equivocarnos al frente del paciente. Doc, no sé si de pronto quieras escoger doctor Juan, no sé, al azar, porque pues por voluntarios creo que no quieren. Escojamos a Yelena. Y Elena, buenas noches. Mm, buenas noches. Acid, acidemia con acidosis metabólica. Mm, Listo, no te preocupes, de todas maneras, recuerda los yo pasos y aquí. de todas maneras yo te voy a ayudar para la lectura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conocer los valores normales, ¿verdad? En la parte de la derecha, pues tenemos los valores normales y un chismoso donde están pues las alteraciones metabólicas y respiratorias, ¿verdad? Entonces, el ¿Por segundo qué? paso es mirar las alteraciones del pH, ¿cierto? Yelena. ¿Qué dijo? Ay, no. Qué pena, su merced, no. Tranquila, no te preocupes. Te estaba diciendo que yo te voy a ayudar de todas maneras y que vamos a usar precisamente lo que vimos en la diapositiva anterior, que son los pasos para poder interpretar los gases arteriales, ¿cierto? Entonces, el primer paso era identificar los valores normales para la gasometría, ¿cierto? En la parte derecha los tienes, ¿cierto? Yelena. Aquí estoy procesando. Listo, no te preocupes. El segundo paso, ¿cuál es? Es identificar la alteración del pH. Ok. ¿Tú qué ves ahí? El pH está bajo. Exacto.
está disminuido, es menor a 7,35, entonces estamos al frente de una acidemia, ¿cierto? Ujú. Ahora, el segundo es encontrar el trastorno primario. Para eso puedes usar 3 valores, pues en este caso 2, pero el tercero te puede ayudar a indicarte qué trastorno primario puedes encontrar. Entonces evalúas la PCO2, el bicarbonato y el tercero, la base exceso. Entonces, ¿qué valores ves alterados en esa tirilla de gasometría arterial? Pensando, pensando. Mm, Tranquila, aquí venimos a aprender todos, eso es lo de menos. Por el momento no veo nada alterado. Del Recuerda que CO2 vamos, como vamos está. a mirar 2 valores. La PCO2, ¿cómo está? Bueno, esa está baja. Está disminuida, ok. El bicarbonato, ¿cómo está? Mm, En este caso es el penúltimo valor. Es que no sé si haya cómo señalar acá. No, a ver cómo señalar. Sí, pero ahí lo está señalando. Sí, perfecto. Entonces acá. ¿Cómo está ese valor, Yelena? Les recuerdo que los valores normales están anotados a la derecha, ¿no? Es muy fácil mirar los gases y luego mirar Sí, si salen tan- los valores. es tanto bueno, yéndome por la base de exceso, está bajo el bicarbonato. Ok, tenemos un bicarbonato disminuido, tenemos una PCO disminuida y la base exceso disminuida. Estábamos al frente de una acidemia. Entonces, ¿tú qué consideras que tiene este paciente como trastorno primario? La base exceso te As- da como un recorderis de que el trastorno es metabólico. Ujú. Sí, señor. Acidosis metabólica. Acidemia, por el hecho de que el pH está por debajo de Ok, 7,35, entonces pero sí, sería acidemia, tenemos una acidemia gaseosa. acidemia metabólica. Ok, ok. Exacto. El trastorno secundario, ¿cuál sería? Recuerda que el trastorno secundario es el que en teoría intenta compensar el trastorno primario. Entonces, si tenemos una acidemia metabólica, posiblemente el cuerpo está tratando de compensarlo con un componente respiratorio. Podría, podría ser, bueno, ahí está bien, está siendo compensado por una alcalosis respiratoria. Exacto, muy bien. Entonces estamos al frente de una acidemia metabólica parcialmente compensada porque el pH pues tiene variaciones que se salen de los rangos normales, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar acerca del trastorno de la oxigenación. ¿Qué te parece la saturación o en este caso la relación alveolo capilar? Tiene, tiene lactato elevado, Sí, sin un poco. embargo, la relación alveolo-capilar está normal. Sí. ¿Y la saturación? También está pues dentro de los parámetros normales. Ok, entonces ese paciente no tiene trastorno de la oxigenación. Y Ujú. como dijiste, ya hablaste del lactato, entonces en este caso está discretamente elevado. Así que podemos decir que también tiene hiperlactatemia, Ok. ¿cierto? Ujú. Listo. Entonces, si ven muchachos que no es tan difícil, solo es seguir como los parámetros, en este caso los pasos para poder interpretar. Ahora necesitamos otro voluntario.
Jaide Camilo. Bueno, el pH pues está elevado, entonces ahí estaríamos hablando de una alcalemia. Sí, bien. Primer paso, Eh, ok. Luego pues se mira la Paco, el carbonato y la base en exceso. El bicarbonato pues está elevado, al igual que la base de exceso. Y la Paco está pues como en los valores normales. Exacto. Entonces, ¿cuál es el trastorno primario? Entonces sería una alcalemia metabólica. Sí, correcto. Y pues no sé si, no, yo creería que no está compensada. Exacto, no está compensada. No, no existe un trastorno secundario en este caso. Listo, entonces ya tenemos la interpretación del estado ácido-base. Ahora vas a tratar o vas a interpretar la parte de la oxigenación. Bueno, la saturación pues está bajita, está en 87. Y la PAFI también, la oxigenación era leve, la oxigenación leve. Un trastorno de la oxigenación leve. Correcto. Listo, ¿quién más quiere participar? Vamos, ¿quién? Karen Daniela. Karen Daniela. Karen Daniela está. Creo que no está. Angie Natalia. Angie Natalia. Natalie. No, Sí. listo. Entonces, él tiene el pH aumentado, simplemente una alcalosis. La PO2 está, no la veo, a 78, también está aumentada. La saturación. Pero acuérdate, Natalie, de los pasos. Sigamos los pasos para hacerse otra cosa un poquito más Más reglada. organizada. Entonces, el bicarbonato, ¿sí? Está, ¿dónde está? Sí, ahí está. Está en 20, está un poquito baja. Entonces, Recuerda que tienes dos valores de referencia en la parte de la derecha. sí, por eso está un poquito baja porque está en 20 y el valor de referencia es 22. Más o menos 4, entonces está bien. Ujú. Entonces, sí, la única es el paso 2, el bicarbonato, base exceso, no alcanzo a ver, está, ahí está, menos 2. Entonces está dentro de los parámetros normales. Entonces se puede decir que está en una alcalosis respiratoria, el CO2. Sí, recuerda que cuando exceden los valores normales de pH, hablamos de alcalemia. Sí, alcalosis. No, una cosa es alcalosis y la otra cosa es Bueno, alcalemia. ok, sí, sí, Entonces, en este caso tenemos una alcalemia alcalosis respiratoria, respiratoria. ¿cierto?
Entonces, aparte de eso, puedes ver la saturación de oxígeno, que está por acá, por encima de 90, una saturación normal, Normal. y tenemos una PAFI de 329, que nos quiere decir que no hay un trastorno de la oxigenación, ¿correcto? Sí. Listo. ¿Quién más quiere participar? Este ya es el último, y este es un caso muy puntual. Los anteriores casos son precisamente de la vida real, son tirillas de gasometría que encontré en mi hospital, pero en este específico no lo había encontrado. Entonces, ¿quién se anima a interpretar estos gases? José David, ¿nos ayuda? Sí, Doc, pero ¿me puedes, por favor, poner la diapositiva con los pasos? Es que se me olvidaron. Claro que sí. Entonces, aquí tenemos los 6 pasos. Primero, conocer los valores normales. Segundo, identificar los cambios en el pH. Tercero, el trastorno primario. Cuarto, trastorno secundario. Quinto, anion gap, y este solo en casos de acidosis metabólica. Y sexto, los trastornos de oxigenación. Listo, de todas maneras, yo te puedo ir indicando los pasos. Entonces, el primero, o bueno, el segundo paso, porque ya tenemos los valores normales, es identificar los cambios en el pH. ¿Qué ves ahí? Espérame, lo amplío. Dame un segundito. pH 7.23 estarían normal, ¿no? Normal, 7.23, ahí tienes los valores de referencia al lado. sí. Ah, sí. O sea Pues que, estaría disminuida. Sería una alcalosis. no, señorito, mira, en la parte de abajo también tienes la posibilidad de ver qué trastornos hay, acidosis, alcalosis, y recuerda que cuando tenemos una disminución del pH hablamos de acidosis o de acidemia. Cuando es aumento de la sustancia en, en cuestión, se dice emia. Emia, digamos que cuando hay una alteración entre los valores normales del pH, que es entre 735 y 745, por fuera de esos rangos hablamos de emia. Por dentro de esos rangos hablamos de acidosis o alcalosis. Entonces, tenemos 723, ¿cierto? Sí. Sería Entonces, acidemia. tenemos una acidemia. Ese es el segundo paso en teoría, ¿cierto? Entonces, ya tenemos la alteración del pH. Ahora lo segundo es encontrar el trastorno primario. Para eso vas a evaluar 2 o 3 parámetros, pues dependiendo, que son la PCO2, el bicarbonato, y la base exceso nos puede dar un indicio de si el trastorno es metabólico o no, ¿correcto? Espera, sí, sí. Entonces, qué tiene el PC2, por ejemplo? Em, PCO2 sería 68, lo cual, si no estoy mal, está, está aumentado. Sí, Y, espérame, es que estoy del celular y es como que la PO2 estaría en 30, estaría disminuida, por ende sería una tienes que evaluar acidemia. PCO2 y bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? Ok, Aquí bicarbonato está está señalado. en 28.28. Perdón, es que se ve pixelado, 28.5. Dentro de los parámetros que se nos dan ahí, estaría ¿qué? Aumentado. Discretamente aumentado, correcto. ¿Mm? Pero entonces, si te das cuenta, hay dos valores de bicarbonato. Uno que dice bicarbonato STD y el otro bicarbonato solito. Eh, para algunas personas es más práctico usar el bicarbonato estándar por los cálculos que hace precisamente la máquina. Yo personalmente prefiero usar solo el que dice bicarbonato, pero pues ya depende también de quién esté interpretando los gases. Si te das cuenta, en el bicarbonato estándar está en Estaría 21, normal. Ujú. estaría normal. Y el otro está discretamente elevado. Entonces, ¿cuál sería el trastorno primario en este caso? Ya sabemos que es una acidemia.
sería una acidemia con bicarbonato normal, sería una acidemia respiratoria. Sí, correcto. E igual mira que, por ejemplo, si uno se pone a mirar la base exceso, que como les dije, nos da un indicio de si el trastorno es metabólico o no, pues es una base exceso que está dentro de valores normales. Entonces, eso también nos ayuda como a direccionar nuestra interpretación. Entonces, tenemos una acidemia respiratoria, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Hay algún trastorno secundario? Mm, pues, es un- Entonces recuerda que el trastorno secundario es como la parte que intenta compensar el trastorno primario. Si tomas en cuenta el parámetro del bicarbonato normalito, solo el que es 28,5 que está discretamente aumentado, podemos decir que va hacia una alcalosis metabólica, que sería como lo esperable para este caso en particular de la acidemia respiratoria. Pero eso sería solo si tomamos el bicarbonato de 28 Exacto, 5 porque por exacto, eso no haría nada. exacto. Listo. Y ahora el trastorno de la oxigenación. Pero me estoy dando cuenta que en esta teoría ya nos hace falta la PAFI. Entonces dejemos hasta ahí. Bueno, yo quería resaltar que precisamente este caso no fue de mi hospital, sino fue un caso que encontré en línea. Y es porque en algunas ocasiones o en algunos casos ustedes van a encontrar que les van a decir, esa muestra es venosa, no es arterial, no nos sirve. Y no necesariamente. Digamos que cuando el paciente está críticamente enfermo, está choqueado en otras palabras, los gases sí pueden ser interpretados precisamente por ese paciente. Entonces, digamos que de donde saqué esta información, hablaban que posiblemente esta muestra sea venosa por el hecho de que la presión parcial de presión arterial de oxígeno es de 30. Y como se los mencioné como en anteriores diapositivas, la idea es que esta sea mayor. ¿Listo? Entonces, pues era como para aclarar, pero no encontré un caso muy puntual de acidosis respiratoria para que pudiéramos interpretar. Y listo, ya acabamos con la parte de los ejercicios prácticos. Estas fueron las referencias que tomamos. La principal fue el artículo que nos suministró el profe, pero aparte de eso, pues hicimos algunas investigaciones adicionales. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Por favor, si alguien no tiene claro el concepto de la interpretación de los gases, le pido el favor que lo diga. Las preguntas de este espacio, pues es para eso, para que todos aprendamos, para que preguntemos, para que no nos quedemos con la duda. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna duda, abran el micrófono y preguntan. Creo que yo sí tengo una duda. Señor. Con respecto a los dos bicarbonatos, cuando se nos entrega la tirilla de gases, cuando la diferencia es así súper marcada, donde hay un bicarbonato aumentado que puede ser una compensación metabólica, a diferencia de cuando hay otro que está normal, que pues ahí no hay compensación, la diferencia radicaría en eh, de tomar uno u otro, sería la de la compensación orgánica. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿En qué momento uno dice, no, pues tomo este o no, pues tomo otro? Como decir, voy a tomar mejor el peor escenario posible o me voy a quedar con el que tiene mejor pronóstico. ¿Cuándo? Ok, entonces en este caso vamos a devolvernos por acá. Si te das cuenta, pues aquí, aparte del bicarbonato, también existen otros valores como el base exceso que también nos muestran dos valores diferentes. Entonces, uno es el valor calculado de la máquina y el otro es con una corrección, teniendo en cuenta que la máquina hace los cálculos dependiendo de la FIO2 y aparte de eso, de una temperatura de 37 grados. Entonces, la mayoría de las personas prefieren usar el estándar, que es con los cálculos eh, corregidos, si lo podemos decir de cierta manera, con los parámetros de la máquina. Pero a ciencia cierta, digamos que el hecho de que esté compensado o no como trastorno secundario no nos da como mucha información clínica versus al trastorno primario. Me explico. Si está o no está compensado, de todas maneras, lo que tenemos que tratar en este caso es la acidosis respiratoria. Entonces,
Para la interpretación práctica, yo preferiría usar el estándar por lo que te digo, el hecho de que pues usa unos parámetros corregidos relacionados a algo ya establecido como lo es la FI2 que se le está administrando al paciente y aparte de eso, la temperatura, que los cálculos se hacen a 37 grados. Pero no sé si de pronto el profe tenga una opinión adicional. Creo que es muy importante el concepto clínico en el que estamos evaluando los gases, es decir, eh, mirar los gases solo como una tirilla, pues es un poquito difícil, ¿no? Yo creo que lo más importante para la interpretación de los gases no solamente es la tirilla, sino el contexto clínico en el que estemos. Y eso me puede guiar a mí también con respecto a si la acidosis o la alcalosis es de tipo metabólico o de tipo respiratorio. Mm, Generalmente el valor de bicarbonato no es medido por la máquina, sino que es calculado. ¿Mm? Digamos que el valor de bicarbonato eh, puede tener algunos problemas con respecto a la interpretación, porque no es medido como los otros valores de gasimetría. Entonces, digamos que el bicarbonato STD, que es el bicarbonato estándar, mm, probablemente es el bicarbonato más próximo a la realidad. Mm, Sin embargo, en el contexto clínico de este caso, uno podría pensar que el bicarbonato de 28 mm, puede ser un bicarbonato más cercano a lo que le está sucediendo al paciente, porque pues estamos viendo perfectamente el mecanismo compensatorio, ¿cierto? Ahí lo siguiente que tendríamos que preguntarnos es si esa compensación es suficiente, utilizando las fórmulas que veíamos en la presentación, que nos ayudan un poquito a saber si esa compensación que está teniendo el paciente es suficiente o no es suficiente para el problema clínico que el paciente tiene, ¿no? Entonces, digamos que por ahí podría estar un poquito la respuesta. Fíjense ustedes que en estos gases, además de lo que vemos claramente, que es una acidemia respiratoria, pues este paciente tiene ahí una saturación de 44% y tiene una PaO2 de 30. Lo más posible es que estos gases pues sean venosos, ¿no? Es poco probable que un paciente esté vivo con unos gases arteriales con una PaO2 de 30 y una saturación de 44. O está muy crítico, casi a punto de morir, o son unos gases seguramente venosos, que también pues es muy importante el ejercicio de saber cuáles gases son de verdad arteriales y cuáles no. Entonces estos probablemente son unos gases venosos. Lo otro interesante en estos gases que usted nos muestra ahí, es el lactato, ¿no? Fíjense ustedes que es un lactato que ya está aumentado. Eso nos habla de una acidosis láctica, probablemente una falta de oxígeno a nivel tisular, mm, relacionada probablemente con una patología pulmonar, me imagino, de este paciente. Es una falla ventilatoria con una hipoxemia muy severa que ya está produciendo trastornos en el metabolismo celular, ¿no? Y esa es la razón probablemente de la elevación del lactato sérico. Miren ustedes que probablemente este paciente, además de todo, tiene una acidosis respiratoria crónica. ¿Qué se les ocurre que me hace a mí pensar que este paciente tiene una acidosis respiratoria crónica? ¿A alguien se le ocurre? Y una hipoxemia crónica, por supuesto. La PO2. Oxígeno, ¿A qué, perdón? la presión de La oxígeno. PO2. La PO2 está baja, pero a mí lo que más me llama la atención, lo que me hace pensar que este paciente tiene una hipoxemia crónica de una acidosis respiratoria crónica, es el valor del hematocrito. Ustedes se dan cuenta, ese hematocrito pues está bastante elevado. Este paciente está poliglobúlico.
Y eso me hace pensar que pues tiene una hipoxemia crónica y además de eso pues una hipoventilación alveolar crónica. Entonces estos gases están bastante interesantes para analizar muchas cosas, ¿no? Además de la acidemia respiratoria que es pues bastante evidente, ¿no? ¿Qué otra duda tendremos por allí? Me parece que estos ejercicios son bastante interesantes. Yo de verdad le agradezco a Job pues por este ejercicio que nos hizo hacer, porque me parece que la parte práctica definitivamente es la que más queda. La exposición que ustedes dos hicieron pues fue muy buena, muy completa. Este tema es un poquito complejo. Digamos que es un poquito más difícil que esto que hicimos, pero esta aproximación inicial me parece bastante interesante porque yo creo que haciéndolo de esa manera organizada como nos lo sugiere el artículo, podemos tener una interpretación básica que puede ayudarnos mucho en la práctica clínica diaria. A Sandra quiero agradecerle mucho también por su esfuerzo, porque pues en realidad no es un tema fácil de entender, pero pienso que este artículo es bastante claro en muchos de los conceptos, en otros no tanto, porque son un poquito sofisticados, pero en la mayoría de cosas es bastante claro. Entonces, por eso quise compartirlo con ustedes y bueno, les agradezco muchísimo su asistencia y ojalá podamos seguir enriqueciéndonos todos con este tipo de temas que son de interés de todo el mundo, ¿no? Sí, correcto. Sí, No sé si doctor. hay algo. Gracias, Sandra. Entonces, si no hay nada más que decir, pues podemos de pronto dar por terminada la sesión.